Buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy, agradeciéndoles por la participación a esta primera sesión del componente práctico del curso de Química Orgánica. Mi nombre es Claudia Marcela Marín García, soy tutora actualmente para el curso de Química Orgánica y nos compete, según la programación establecida, hablar sobre las dudas o las inquietudes que ustedes tengan de la práctica número 1. De forma general, sabemos que este componente práctico de química orgánica consta con el desarrollo de tres prácticas de la cual de cada una se genera un informe de laboratorio y al final se debe consolidar un único documento que tenga los tres informes de laboratorio. Adicional, tenemos programados entonces 3 miércoles, donde cada miércoles vamos a despejar las dudas o las inquietudes de cada una de las 3 prácticas. Quiere decir que nuestra programación inicia hoy 14, práctica número 1, 21 de abril, práctica número 2, 28 de abril, práctica número 3. Ahora, el componente práctico vence según la fecha que tenemos el lunes 3 de mayo. Sin embargo, como nosotros nos vemos el 28 de abril, miércoles, para para despejar las dudas de esa práctica número 3, por favor, vayan adelantando los trabajos de los informes de la 1 y 2, es decir, no dejen todo para lo último, con el fin de que usted, si fuera posible, el sábado o el domingo, es decir, el 1 o el 2 de mayo, hiciera entrega de ese único archivo por el link de entrega correspondiente. Él está activo hasta el 3 de mayo, pero si usted pudiera entregar ese archivo, como le digo, el domingo o el sábado, pues de esta forma se agiliza la calificación y con ello que usted sepa cuántos puntos de los 140 que se asignan del componente práctico va a obtener y con ello pues se informe cómo es su avance y la aprobación del curso, que es lo que finalmente cada uno de ustedes busca. Adicional, también es de recordar que el desarrollo de las 3 prácticas es equivalente a 120 puntos, es decir, más o menos 40 puntos por práctica, y los 20 puntos restantes corresponden al desarrollo de una prueba individual o un quiz cuyo link ustedes lo tienen ya en los documentos, en el protocolo, documentos que ya se han compartido por correo de la plataforma y por correo institucional para que lo presenten. Ese quiz se recomienda pues que lo hagan cuando ya hayan hecho los 3 informes de laboratorio, porque ahí van a salir preguntas, ahí me refiero al quiz, referente a las 3 prácticas. Entonces hacerlo hoy o la otra semana pues sería muy prematuro porque aún usted no ha finalizado ese estudio de las temáticas de este componente. Sin embargo, tanto el link de entrega del trabajo queda habilitado por lo que está en la agenda del curso hasta el lunes 3 de mayo y asimismo hasta esa fecha está habilitado el quiz. Una vez se presente el quiz después de esta fecha, pues ya el enlace no estará habilitado y es de un solo intento. Adicional a esto, entonces, ustedes ya se les ha enviado todas las grabaciones, las explicaciones de todas las prácticas, es decir, que usted a esta instancia ya debió haber revisado todo ese documento, haber empezado a desarrollar ese primer laboratorio, ese primer informe, con el fin de que haga uso de este espacio para ver qué no le está dando, qué respuesta está dando, pero tiene duda, tiene alguna pregunta que hacer y aproveche este espacio que yo estoy aquí conectada de forma sincrónica con ustedes para que la resolvamos.
Sin embargo, la no asistencia a estos 3 miércoles que tenemos programado no influye en nada en la nota. Por eso es que estas clases se graban, para que los estudiantes que no pueden asistir por el motivo que sea o que no pueden estar conectados las horas que yo voy a estar conectada aquí el día de hoy y los próximos 2 miércoles, usted pueda escuchar perfectamente la clase y la nota no se le afecte. ¿Por qué la nota no se le afecta de que no asista estos miércoles? Porque a usted ya se le ha enviado el material con antelación. Ya usted tiene videos donde se ha explicado cada una de las prácticas. Entonces, como ya se ha enviado todo ese material explicativo, entonces usted tiene hasta ahora las herramientas suficientes para hacer los 3 informes de laboratorio, los 3, ni siquiera el primero, sino los 3, porque la directora del curso, la doctora Paula Méndez, ya ha enviado toda la información de explicación. Por eso es que estas sesiones es para resolver dudas o inquietudes que ustedes tengan. Y uno tiene dudas o tiene inquietudes cuando uno ya empezó a leer, cuando uno ya empezó a ejecutar un trabajo. Si uno no ha visto nada, no ha leído nada, no ha empezado a hacer nada, pues, ¿qué preguntas va a tener? Entonces, esto ya depende de ustedes, qué tanto beneficio, provecho le sacan a estas sesiones sincrónicas, donde cuenta con el docente que le pueda atender esas dudas. Claro está, es un trabajo articulado que en la medida en que usted inicie ese trabajo, pues yo le puedo colaborar a despejar las dudas. De lo contrario, si usted va a esperar que cada miércoles yo me conecte pues no es para explicarle la guía, porque como le digo, las guías ya están explicadas, pues no tendría como ningún sentido la conexión como tal a esta clase. Teniendo en cuenta esto, entonces yo les voy a dar un espacio, este es el espacio de ustedes realmente para yo escucharlos, ver qué han empezado a hacer, a ejecutar y con ello las preguntas que tenga. Sin embargo, voy como extra a esta clase, compartir mi pantalla y con ello mostrar esos videos que para el correo institucional y por correo de la plataforma se les ha enviado con el fin de comprender cada una de las temáticas de las 3 prácticas de laboratorio. Entonces, tenemos lo siguiente. Para el caso de la práctica número 1, entonces a ustedes se les envió este correo, que aquí por lo que están viendo ustedes mi pantalla, ya se los muestro, se llama práctica número 1, tarea curso. Aquí, es este correo. Explicación práctica número 1, curso de química orgánica. Entonces, este correo tiene los siguientes documentos adjuntos, donde en este video se da la explicación general del componente práctico, generales los puntos que valen, las fechas, la cantidad de prácticas que se van a hacer, etc. Y este segundo video es la explicación puntual de cada uno de los temas que tiene exclusivamente la práctica número 1. Estos 2 videos entonces tienen ese correo, y estos 2 archivos, uno contiene la explicación general de cada una de las 3 prácticas, es decir, lo que cada uno de ustedes debe hacer por cada práctica de laboratorio. Entonces aquí usted encuentra las 3 prácticas, los nombres de las 3 prácticas, encuentra el enlace del quiz que le mencionaba ahorita por 20 puntos y está el paso a paso de lo que debe hacer entonces por cada práctica. Hoy vamos a hablar, según lo que las dudas que ustedes planteen sobre las propiedades físicas
de compuestos orgánicos y propiedades químicas de alcoholes y fenoles. En esto es lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Y el otro archivo, el segundo archivo que está en formato Word, precisamente está en Word porque es el formato que ustedes van a utilizar para consignar la información, de cada una de las prácticas y finalmente generar un solo documento. Entonces, la introducción, los objetivos son uno solo porque, como les digo, es solo un documento el que ustedes van a enviar. Entonces, es una sola introducción, un solo objetivo general, los objetivos específicos, pero ya después las páginas que siguen son los ejercicios, la respuesta a los ejercicios de cada uno de los 3 informes. Entonces, este documento también pues lo vamos a necesitar el día de hoy, porque como usted ya ha empezado a trabajar en ya está resolviéndolo, entonces de estas preguntas o estas dudas en las que vamos a aclarar el día de hoy. Sin embargo, entonces me voy a devolver a este archivo, que es el que tiene la explicación de la práctica número 1, para que retomemos esos temas que se están estudiando. Vamos a hablar en esta primera práctica lo que son el punto de fusión, el punto de ebullición, la densidad, la solubilidad. ¿Y qué son estas propiedades físicas? Por eso el tema inicial de este título son propiedades físicas de compuestos orgánicos. Para cada uno de estos temas hay una breve explicación donde ya por lo que hemos empezado a estudiar sabemos que el punto de fusión es esa conversión o ese cambio que nosotros notamos de la materia. ¿Qué cambio? Cuando una sustancia, de acuerdo a un incremento en la temperatura, pasa de estado sólido a estado líquido. Que el punto de ebullición igualmente es cuando a una sustancia se le incrementa su temperatura, se le aporta energía y ocurre el cambio de estado de sólido a líquido. Que la densidad es una propiedad que involucra 2 variables, masa y el volumen. Entonces es una fórmula, también la conocemos como densidad es igual a masa sobre volumen, y ese valor está representado con 2 unidades, gramos sobre mililitro, kilogramos sobre metro cúbico, porque lleva las 2 unidades. ¿Las 2 unidades de quién? De la masa y del volumen. Y que por último la solubilidad es determinar qué tanto se dispersa, qué tanto se disuelve, se diluye una sustancia en otra. Y recordamos ese principio básico de la química general que dice que semejante disuelve a semejante. Y eso quiere decir que si semejante disuelve a semejante, entonces va a haber una solubilidad. Y una solubilidad es porque entonces las sustancias que se mezclaron tienen características similares. Si hay características similares, lo más probable es que efectivamente va a haber una solubilidad, se van a disolver, se va a formar una solución, se va a generar una mezcla homogénea donde solamente vea una fase. Pero si yo tengo 2 o más sustancias que no comparten sus características, no hay características en común, pues simplemente no se van a disolver las unas entre las otras y lo que va a resultar entonces es una mezcla heterogénea donde yo voy a poder ver más de 2 fases, dependiendo de la cantidad de sustancias que esté mezclando. Y la segunda parte de la práctica corresponde a alcoholes y fenoles, tema que no le es ajeno a ninguno de ustedes, porque esto es de los temas que ustedes están viendo o vieron en la unidad 2, en ese trabajo individual, donde mirábamos qué eran los alcoholes y qué eran los fenoles, y donde de forma general reconocíamos que tanto alcoholes como fenoles
comparten la similitud de tener la presencia de ese grupo hidroxilo, es decir, de ese OH. Solamente que los alcoholes es cuando el grupo hidroxilo está unido a una cadena hidrocarbonada, bien sea lineal o en forma de anillo o cíclica. Mientras que los fenoles está presente el hidroxilo, pero ¿en qué parte? En el anillo bencénico, en ese ciclohexano, es decir, de esa estructura cerrada de 6 átomos de carbono con 3 dobles enlaces de forma alternada al interior del anillo. Y esa diferencia es significativa y suficientemente grande para que haya una amplia diferencia entre estos dos grupos funcionales. Y ya después en la parte de acá vemos es lo que tenemos que ejecutar en la práctica, porque hasta ahora aquí es como un repaso de la teoría que yo debo tener clara para que a la hora que yo vaya a empezar a ejecutar cada uno de los pasos, yo tenga más certeza de los resultados que debo tener. ¿En qué consiste esa serie de pasos? Que cada uno de los ejercicios que plantea esta guía tiene una explicación teórica, tiene un desarrollo del informe y el quiz que le he nombrado. Sin embargo, no vaya a confundirse porque por cada práctica la etapa 3 dice quiz en línea y no quiere decir que hayan 3 quizzes. Es solo uno, pero es acumulativo porque es de los temas de la práctica 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, en esta primera práctica que estamos realizando, pues está la etapa 1, que es la explicación teórica y demostrativa de qué, de las propiedades físicas, es decir, del punto de fusión, de ebullición, de la solubilidad y de la densidad. Entonces, con estos dos videos de YouTube que hizo la directora del curso, ella con estos dos videos le explica en el primer video nuevamente qué son el punto de fusión, de ebullición, la solubilidad y la densidad, y en el segundo video le explica lo que son los alcoholes y los fenoles. Suponiendo que usted ya vio estos videos y entonces reforzó estos dos conceptos, entonces ahora lo que sigue es desarrollo del informe. Estos temas que están aquí, muchachos, es de lo que le habla este primer video. Y estos temas que están aquí es de los que le habla el segundo video, que es este. Entonces, el desarrollo del informe, pues usted debe hacerlo en el documento que tiene este nombre. Anexo 4.1 informes, que está en el correo que ahorita les mostraba, ahorita lo voy a abrir nuevamente. ¿Y qué va a hacer? Va a resolver, dice aquí, 3 actividades. 3 actividades que me hablan de todos estos temas, de aquí hasta aquí. Es decir, desde punto de fusión hasta alcoholes y fenoles. ¿Qué tienen que hacer entonces por cada actividad? Entonces ahorita voy a abrir el documento. Ahora sí voy a abrirlo. Colabóreme con el micrófono la persona que lo tiene activo. Porque no se pudo. Galaxy, la persona que figura como Galaxy. Gracias, muy amable. Entonces, este es el informe, este es el formato donde ustedes deben agregar los datos y vamos a ubicarnos en esa práctica número 1. Entonces, vea que la actividad número 1, el ejercicio nos decía la otra guía que eran 3 actividades, ¿no? Entonces, esta primera actividad, primero, ¿qué es una propiedad física? Te responde que es una propiedad física. Usted mira si quiere colocar esa respuesta de un libro que usted tiene, de Google, del mismo video que publicó la directora explicando este tema. El punto es dar respuesta a esta pregunta. El siguiente punto de la misma actividad 1 es sobre solubilidad. Es decir, ¿qué es la solubilidad? Es lo mismo. Dar respuesta. Siguiente. Le dan esta tabla donde tiene estas sustancias y estos solventes. Entonces,
Resulta que estas son las sustancias, estos son los solventes, los mezclaron y dijeron si son o no solubles. La I de insoluble, la S de soluble. Entonces, por ejemplo, el hexano lo mezclaron con el agua y dio insoluble. El hexano lo mezclaron con el hidróxido de sodio, insoluble. El hexano con la acetona, M, medianamente o parcialmente soluble. El hexano con el éter soluble. El hexano con el cloroformo soluble. Y el hexano con el etanol insoluble. Entonces, y así mismo se hace en la siguiente sustancia, se combinó con los mismos solventes y le dan los resultados. Es decir, que en esta tabla número 1 ya está llena, o sea, ya le dijeron que estas pruebas se hicieron y los resultados que se obtuvo por cada una de las pruebas. Ahora, ¿usted qué debe hacer? ¿Cuál es su trabajo? Llenar la tabla número 2. Y llenar la tabla número 2 dice que es clasificación de las sustancias analizadas según la solubilidad. Entonces, ¿cuáles fueron las sustancias analizadas? Las que están en esta primera columna, es decir, hexano, hexeno, hexino, ciclohexano, 2-bromo, 2-metilpropano y 1, 2, 3, 4, 5 sustancias. Entonces, las 5 sustancias, clasifíquelas en polares, medianamente polar o apolar. Entonces, aquí en las sustancias polares, de estas 5, ¿cuáles son polares? 1, 2, 3, 4, las 5. ¿Cuáles son medianamente polares de estas? Entonces pone el nombre o los nombres aquí. Y de estas sustancias, ¿cuáles son apolares? Pone el nombre o los nombres aquí. Entonces, esta tabla 2 se llena con base a estas sustancias analizadas, que es de la tabla 1. Ejercicio 1.2 del punto de fusión, el tema punto de fusión, porque en este primero era ¿qué? El tema de la solubilidad. Ahora vamos a entrar al punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? Y le proponen un ejercicio donde usted debe consultar, le dan como la sustancia a analizar o el ejercicio, el ácido ascórbico. Entonces, que usted averigüe cuál es el estado de agregación del ácido ascórbico, es decir, cuál es el estado de la materia en el que él está en condiciones normales. Es decir, el ácido ascórbico es un sólido, un líquido o un gas. Entonces, usted aquí lo pone. ¿Cuál es la temperatura de fusión en grados centígrados? Dice también que lo consulte. Es decir, ¿él a qué temperatura pasa de sólido a líquido? Porque eso es el punto de fusión. Entonces, lo más normal es que si yo estoy evaluando aquí punto de fusión, pues el estado de agregación que tiene el ácido ascórbico en sustancias normales es sólido, porque precisamente estoy estudiando el cambio que hay de sólido a líquido, que es la fusión. Y aquí le doy este dato de temperatura de fusión experimental, es decir, cuando se hizo este ejercicio, nos dio que cuando yo tengo una temperatura de 195 grados centígrados, el ácido ascórbico dejó de ser sólido para convertirse en líquido. Eso fue lo que nos dio a nosotros en el laboratorio. Pero resulta que todas las sustancias tienen un punto de fusión ya definido, es decir, ya se han hecho los procedimientos indicados y ya está, usted lo puede encontrar en Google, en todos los libros, donde usted pregunte cuál es el punto de fusión del ácido ascórbico y de una le debe salir un dato de temperatura siempre el mismo, porque es el teórico, el que no cambia. Entonces, ahora yo le estoy dando este experimental, es decir, el práctico, el que se hizo en un laboratorio, y con base a este dato que usted consulta, el teórico, y este que yo le estoy dando, el experimental, lo más probable, una de las opciones que puede pasar es que no sean igual los valores, que aquí sea X valor el que usted consulta y no sea igual a 195 grados centígrados. Quiere decir que como no son iguales, hay una desviación, hay un porcentaje de error, porque el que sí es cierto es el teórico, el que usted va a consultar. Si el experimental no coincide con el teórico, el error estuvo en el dato experimental. ¿Error por qué? Por ese tema de las buenas prácticas de laboratorio, es decir, que yo use el material correcto, que sea cuidadoso, que haya contado con el equipo o los materiales
ideales, idóneos para ese ensayo y así sucesivamente. Entonces, que halle el porcentaje de error respecto a los dos valores que se le están dando. Aquí la primera pregunta también sería, ¿cómo se calcula el porcentaje de error? Existe una fórmula. Esa fórmula está en los videos que la directora ha mandado de explicación. Entonces, el hecho de que aquí no esté, no quiere decir que no se le ha dado la información, porque si usted ha revisado esos videos, pues ahí la encuentra y la aplica. ¿Listo? Entonces aquí rápidamente tengo una pregunta de Elizabeth que me dice que cómo sé si una sustancia es pura. Se lo deben decir. Le deben decir si la sustancia es o no pura o de acuerdo a los valores que le estén dando de cada una de sus variables. Eso está en uno de los ejercicios más adelante que le voy a explicar rápidamente. Entonces aquí, pues va a ser la fórmula, le va a dar un valor, un porcentaje, y ese es el porcentaje de error que hay entre los dos valores de temperatura de fusión teórico y la temperatura de fusión experimental. Sí pueden intervenir, claro que les voy a dar la palabra, este espacio es de ustedes, recuerden que esto está programado por 6 horas, 18 horas en total, pero sí les agradezco si en primera instancia me dejan explicar cómo retomar para aquellos estudiantes que no han visto la guía todavía rápidamente qué es lo que hay que hacer y ahora les doy la palabra a ustedes. Entonces, estamos aquí. Bueno, aquí. Entonces dice, para el tema del que estamos del punto de fusión, dice, ¿puede afirmar que su medida y proceso experimental fue correcto? Entonces dice experimental, porque es que el teórico nunca cambia, el teórico siempre va a ser el mismo. Como el que cambia es el experimental, si no se parece, si no es igual, perdón, al teórico es porque el error estuvo en el experimental. Entonces, por eso esta pregunta es con base al experimental. Entonces, ¿puede afirmar que su medida y proceso experimental fue correcto? Si no es el mismo, no es correcto. Algo falló en el experimental. ¿Y qué es que falló? ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Qué pudo haber incidido para que el valor no me diera igual? Es lo que estábamos diciendo ahorita. El personal que lo estaba haciendo no era el idóneo, el material que se estaba utilizando, no hubo una correcta lectura. Bueno, múltiples factores que pueden afectar en ese proceso. En la sustancia analizada pura, justifique su respuesta. Tiene que ver con lo que nos estaban preguntando ahorita. Entonces, cuando yo hablo de la sustancia pura, si sí es o no, tiene que ver con este valor del teórico que ustedes van a consultar. Si la desviación, si el porcentaje de error, la diferencia entre esos dos valores es muy grande, es decir, es un porcentaje muy grande, aparte de que efectivamente no hubo una correcta lectura y un buen proceso experimental, también lo que pudo haber pasado es que la sustancia entonces que yo tenía en el laboratorio y que estaba analizando no estaba pura. ¿Y qué quiere decir que no estaba pura? Que estaba entonces de pronto mezclada con otros compuestos, no era solamente ácido ascórbico, sino que era ácido ascórbico más otras cosas, y esas otras cosas pueden afectar en la lectura cuando yo esté haciendo el proceso o el montaje del punto de fusión. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo necesito saber este valor y aplicar la fórmula para poder decir si entonces la sustancia era pura o no. Y el ejercicio último, este de aquí, es una práctica, es un caso donde ya se le propone en particular y pues usted debe dar respuesta de acuerdo a la situación que le está expresando aquí. O sea, ya es un ejercicio de un caso, digamos, cotidiano que puede pasar en un laboratorio. Entonces, ¿qué puede concluir el estudiante, usted como estudiante de este ejercicio? Y así sucesivamente en la temática para el siguiente tema de estudio, que es ¿cuál? El punto de ebullición. Entonces, mire que es lo mismo. Yo le doy la sustancia, le doy la temperatura de ebullición
experimental, usted consulta el teórico, consulta el estado de la materia que en estado normal, en condiciones ambientales, existe el hexano, y vuelve y responde casi que las mismas 3 preguntas anteriores, solamente que ahora es con base al tema del punto de ebullición. Lo mismo pasa con la densidad hasta el punto número 1.4, que es la densidad. Mire que son 3 actividades, pero hasta aquí, ya hasta el tema de la densidad, es toda la actividad número 1. Entonces, con esta actividad número 1, que trata de punto de fusión, de ebullición, de densidad, de solubilidad, hago el primer corte para atender a las dudas e inquietudes que tengan de aquí. Después hacemos lo mismo. Explico la actividad número 2 rápidamente y ustedes hacen las preguntas que tengan. Entonces, primero déjenme reviso el chat para dar lectura, respuesta. Si tienen también el micrófono las personas, claro que los atiendo. ¿El porcentaje de error puede dar negativo? Claro que sí. O con eso ya estoy mal en montaje. Bueno, pero es que montaje como tal no hay que hacer, todavía no se les pide que hagan en esta actividad número 1, entonces aquí no entiendo la pregunta del montaje porque todavía no se le está pidiendo que ustedes realicen el montaje. Los videos le explican cómo es el montaje, sí, pero ustedes no lo deben hacer. El porcentaje debe ser positivo. eh, es decir, esto depende del valor de consulta, el teórico que ustedes van a tener. Si ustedes ven la fórmula, son 2 variables apenas que le piden, el teórico, el real por 100, que es la fórmula de porcentaje. Entonces, matemáticamente, pues podría darme cualquiera de las 2 opciones. Me puede dar positivo o me puede dar negativo, porque es que tengo 2 variables. Ahí lo que interesa es que el valor que yo voy a buscar, pues cuando yo haga la operación de sumar o de restar y dividir, pues si me da positivo, me da negativo. Entonces, revisen, para las personas que me están formulando esta pregunta, es la fórmula. Porque entonces lo más probable es que no han revisado esa fórmula ya, o si tienen los valores, pues entonces ya sabrán si es posible que dé positivo o que dé negativo. Oscar Javier dice el porcentaje no puede dar negativo. Esto depende, es decir, miren la fórmula. O sea, él sí pudiera dar negativo, pero entonces la idea es que los porcentajes de error efectivamente den positivo. Entonces no hay lugar como a que me dé un valor negativo, porque si yo opero bien la fórmula, no debería darme un valor negativo, me tiene que dar es un valor positivo y un porcentaje bajito. O sea, el porcentaje de error debe ser muy bajo para que la medida sea aceptada. En la medida en que ese valor me dé positivo y me dé muy alto, pues quiere decir que yo tuve múltiples falencias, que cometí una serie de errores que llevaron a que los 2 valores tuvieran una alta diferencia, el uno con respecto al otro. Que le recuerde el correo. Sí, señora, es este. A ustedes se les envió este correo que dice así: grabación, 2 puntos, explicación práctica 1, curso TATA del código química orgánica. Bueno, aquí ya nos están dando un valor de Adriana que lo investigó, 192 grados centígrados es la temperatura para el cambio de fusión del ácido ascórbico. Quiere decir que el experimental me dio por encima 3 grados centígrados. Yo tengo la duda, es qué margen aceptable manejo, si el 10% o la que hasta el 1%. Realmente, en cuanto a temas de aceptar valores, en cuanto al porcentaje de error, un 10% ya es muy alto. Entonces, este tipo de procedimientos, lo general es que ni siquiera pasarán es del 1%. Sin embargo, ustedes reporten lo que realmente les da, es decir, lo que ustedes encuentran. Ya esto no se trata de manipular los datos, pero sí a nivel general, este tipo de procedimientos, el porcentaje de error positivo no debería ser mayor al 1%. Cuando hablamos de un error negativo, es que miren, el teórico
yo les estoy diciendo 195. Y aquí alguien me está diciendo que averiguó y el experimental yo le estoy diciendo 195. Alguien investigó el ácido ascórbico y le dio 192. Quiere decir que el experimental está por encima del teórico. Esto me va a dar un porcentaje de error positivo. Pero si fuera al revés, que el porcentaje, que la temperatura experimental me diera por debajo del teórico, pues el porcentaje de error va a dar negativo. Y en ambos se puede estar manifestando la misma dificultad, que es en cuanto al procedimiento, porque repito, el valor teórico no cambia, siempre va a ser el mismo para el ácido ascórbico. Puede cambiar es el valor experimental en la medida en que yo haga hoy el experimento, mañana lo haga otra persona, al otro día lo haga, pero la misma persona, pero con un material diferente, que no se sigan los cuidados o las indicaciones respectivas. Profe, una pregunta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Perdón. En cuanto ahí al porcentaje teórico, sino que la profe como nos dio una primera explicación, ¿no? La profesora Paula, Paula. y ella no colocó el porcentaje negativo. Ella le daba negativo, pero como dijo que eran valores absolutos, lo dejó en positivo. Ahí también tengo como esa confusión. Pero cuando Entonces se dice los que, deja negativos, le colocamos el signo o no. ajá, bueno, Ahí estoy confundida, listo, profe. listo. Ahora entonces te paso a explicar. Si ustedes tienen la fórmula, el valor les da o positivo o negativo, que por tratarse de un valor absoluto, ustedes solamente dejan ese valor como positivo o simplemente no le asignan un signo, eso también es cierto. Pero a lo que yo me voy es que, por ejemplo, si yo miro la fórmula de porcentaje de error, que es la que está en el video y usted pues ya la estudió más o menos, yo la pongo aquí más o menos en imágenes, la busco, me da que es esta. Uno suele trabajar con esta. Entonces dice que es el valor real, que sería el teórico, el aproximado, que sería el experimental, sobre el valor teórico. Si el real o el teórico es 192, que alguien me lo mencionaba, y el experimental es 195, este valor va a dar negativo, esta resta. O si es al contrario, que el uno es mayor que el otro, es decir, que el teórico va a ser mayor que el experimental, pues va a dar positivo. Es decir, la operación matemática aquí en la fórmula o me puede dar positivo o negativo según los datos que a mí me estén dando. Pero como tal me da o positivo o negativo, que ya por tratarse de un valor absoluto o más claro, por tratarse de un porcentaje de error, usted lo deja en positivo, eso es otra cosa. Y es así efectivamente, porque en ambos, independiente de que si ese número es positivo o negativo, el valor como tal no cambia, ¿cierto? Es decir, si es positivo o negativo, la cantidad numérica como tal no cambia. Y ese de que no cambia es que independiente que sea positivo o negativo, le está indicando que hubo una alteración o un error, un porcentaje de error, que su trabajo, su deber entonces es indagar en las razones por las cuales se presentó ese porcentaje de error. ¿Qué pudo incidir? Ah, ¿de dónde yo saco esa información? Precisamente de los videos donde se ha explicado el montaje de cada uno de estos procedimientos y con ello de los cuidados, del material, de las indicaciones que se debe seguir para, para realizar este tipo de montajes. ¿Sí fue clara la respuesta? Profe, o sea que sí, ahí sí ya la entendí. Ok. Pero si me da negativo, la interpretación cambia, la justificación cambia entonces. Si me da negativo o positivo, para justificar la respuesta cambia, ¿cierto? No es que cambie, porque el valor numérico no te va a cambiar, ¿cierto? Lo que te está cambiando es que si es No, el positivo o valor, es negativo. Exacto. Ajá. La justificación es la ajá, pero misma, para la porque interpretación. en ambos hubo un error. En ambos hubo el mismo error. Ya, Digamos el mismo error. No utilicé el equipo que era. Miré mal. El aparato estaba descalibrado.
independiente que si es positivo o el valor de negativo. Por eso es que la directora en algún momento entonces les dijo, déjenlo como un valor apenas, no es ni positivo ni es negativo, es un valor, 5%, 2%, porque error es error, digámoslo así, error, o sea, no hay errores buenos y no hay errores malos, digámoslo así, error es error, algo falló. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. El tema de que se utiliza 190, 192 para las personas que me están preguntando esto, busque el valor teórico del ácido ascórbico. Lo que usted encontró, ese es el que va a trabajar con sus respectivas indicaciones. Eso sí no tiene. Lo único que le estoy diciendo es que es el mismo. Eso es como usted decir, la temperatura de ebullición del agua son 100 grados centígrados. Eso es un dato que está en todos los libros, ya que si usted lo hace, por ejemplo, en Bogotá, que estamos en una temperatura más baja, entonces, se va a requerir más energía, o si lo hace en una parte que esté más caliente, menos energía, eso es otra cosa, pero está determinado que el punto de ebullición del agua a condiciones normales son 100 grados centígrados y que, por ejemplo, el punto de congelación o de fusión del agua son 0 grados centígrados. ¿Qué otra pregunta tienen al respecto? Profe, yo tengo otra pregunta. ¿Puedo? Sí, señora, claro que sí. Verá, con el siguiente punto, ahí dice, ¿es la sustancia analizada pura? Yo la interpreto, pero yo creo que está mal, porque dice, pues yo considero que la sustancia sí es pura porque no se le está adicionando alguna otra clase de sustancia. Esa sería mi interpretación. Pero Pero no eso sé, no, profe, pero no está o encaminado toca a eso, indagar más porque o sí, exacto. orienta. La investigación que Ajá, hacer es que como tú no estás haciendo el experimento, tú no sabes eso de que si la sustancia estaba combinada con otras o no, sino que lo que te vas a basar es de los valores. Porque es que cuando el agua, te voy a poner este ejemplo, el agua solita, es decir, el agua pura, el agua que no está combinada con nada, su punto de ebullición son 100 grados centígrados. Pero si tú al agua, por ejemplo, le mezclas azúcar, sal, le agregas un alcohol, alguna otra sustancia, pues ya no está pura, ¿cierto? Porque ya la combinaste con otra cosa. Y entonces esas otras sustancias con que la combinaste, ¿cómo se afecta? En la temperatura, es decir, que ella ya no va a hervir a 100 grados centígrados, porque la que hierve a 100 grados centígrados es cuando el agua está pura. Si ya está combinada con otras cosas, ¿qué puede pasar? Que el punto de ebullición aumente, es decir, que ya va a hervir, pero por encima de los 100 grados centígrados, o que la sustancia con que la mezclaste va a hervir, pero por debajo de los 100 grados centígrados. Entonces la pregunta es, ¿y cómo yo sé si fue o no combinada con otra cosa? Por el porcentaje de error que te dé. ¿Ya? Si el porcentaje de error que te está dando es muy alto, ¿ya? O es bajo, es decir, que está menos del 1%, como alguien lo comentaba en el chat, entonces como está menos del 1%, realmente sí está pura y la pequeña falla que se pudo haber tenido puede ser sido técnica, pero muy baja, es decir, poco irrelevante. Si ya el porcentaje de error se hace muy alto, entonces pueden estar interfiriendo varias variables. ¿Como cuáles? Pues que no está pura, entonces ese ácido ascórbico está combinado con otra cosa. Y también, pues la persona que hizo el análisis, que le dio ese valor experimental, pues tuvo múltiples fallas en el montaje como tal. ¿Listo? Vale, con mucho gusto. Listo, profe, gracias. Profe, qué pena, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, según la explicación anterior, sea una sustancia que pase, digamos, un 2%, ya sería en el margen de error, ya no sería pura, ¿verdad? Puede pasar las dos cosas que te estoy diciendo.
que la sustancia sea efectivamente pura, pero hubo errores técnicos, o las dos cosas, la sustancia no es pura y aparte la persona que realizó el experimento tuvo errores técnicos. Ese es como el análisis que nosotros queremos que ustedes hagan, porque es que definitivamente ni usted ni yo hicimos ese experimento. Estos son ejemplos que nos estamos inventando, pero entonces nosotros sí estamos en la capacidad de, digámoslo así, no comer entero. No comer entero es que si a mí me dice, yo hice este experimento y me dio 195 y yo lo busco en los libros y me dice que eso debió haber dado 192, por ejemplo, entonces yo digo, definitivamente hubo un error, es en el experimento. Pero entonces ese error, ¿qué tan grande o qué tan pequeño fue? Porque pues hay errores que nos salen muy costosos en la vida y hay otros que no, que fácilmente se solucionan y volvemos, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso, el error fue muy grande como para considerar que la sustancia no era pura, o sea, no se trataba solamente de ácido ascórbico, o el error no fue tan grande como para decir, no, si era pura, si era solo ácido ascórbico, pero definitivamente la persona que realizó el montaje cometió posiblemente estos y estos errores y por eso el porcentaje de error fue este. Esa es como la capacidad de análisis que nosotros pretendemos que ustedes lleguen. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta de este primer ejercicio? Profe, buenas tardes. Buena tarde. Yo tengo una pregunta acerca de la tabla, disculpe, del ejercicio de solubilidad sobre la clasificación de las sustancias analizadas. Esas sustancias, el hexano, hexeno y el hexino y las demás que aparecen ahí en la tabla 1, dice clasificar las sustancias analizadas dependiendo clasificación. Polares, mediantemente polares y apolares. Esas sustancias deben, digamos, consultarlas. ¿Cuáles son ¿Llegaste las tarde? Es que yo apolares, ya acabo de polares, no explicar ese polares? ejercicio. No, pues la verdad es que estoy un poco confundido porque yo apenas voy a empezar a realizar No, yo digo es que yo acabé de explicar el este ejercicio. Yo lo informe de expliqué ahorita en esta clase. prácticas. Es que yo hace unos minutos atrás lo acabé de Yo explicar. tengo, No, yo tengo una no, pregunta al ejercicio no, que pues la apenas verdad tengo ahora. no entendí muy bien esa parte. Bueno, entonces son 5 sustancias analizadas: hexano, hexeno, hexino, ciclohexano y 2 bromo, 2 metilpropano. Resulta que usted debe investigar cuál es la polaridad de cada una de estas 5 sustancias. ¿Cuál es la polaridad? La polaridad se divide en 3: polar, medianamente polar y apolares. Entonces usted aquí en estos 3 renglones debe colocar cuáles de estas 5 sustancias son polares, acá cuáles de estas 5 sustancias son medianamente polares y por último, de estas 5 sustancias, cuáles son las apolares y colocarlas aquí. Puede pasar que todas hagan parte de un mismo grupo, una y 3, en fin, pero el caso es que se deben estudiar las 5 sustancias, qué polaridad tienen y clasificarlas acá en estos 3 grupos. ¿Sí fue clara la explicación? O sea, la polaridad y si son polares, o medianamente polares o apolares. Eso es Sí, lo que me digamos, trata el de... hexano es apolar. Te doy la respuesta de la primera. Entonces, ¿dónde va a colocar aquí el nombre de hexano? Pues aquí, donde dice apolares, aquí en este renglón. Porque apolar, la sustancia analizada apolar es hexano. Ya averigua el hexeno qué es, si es polar, medianamente polar o apolar, y colocas el nombre acá, en el respectivo renglón. Listo. O sea que más que todo estos ejercicios son el de la práctica número 1 es de consulta. Yo te invito a que revises todo el material, pero tiene una mezcla de dos. No es solamente de consulta, esto es un trabajo práctico.
Es un trabajo de consulta No, claro. y la consulta se pone en práctica con un ejercicio. Así es como está dividido este material. El ejercicio más que todo es de porcentaje, ¿cierto? ¿Perdón? El ejercicio así, hay una fórmula que uno debe aplicarla, que es la de porcentaje. Pero ese es uno de los, o sea, como de todos los ejercicios que se proponen, es uno de tantos, digámoslo así, con una fórmula, sí, señor. No, claro, sí, sí, claro, pero esos son así digamos, ese es el único de la primera práctica que es como más de práctica, de más de análisis. Sí me hago entender. Sí, sí, pero yo te invito a que revises el material, ¿listo? Y empieces a ejecutar el trabajo, porque pues claramente se ve que todavía no Ah, estás como muy empapado del tema, entonces eh, todo está mezclado aquí. Aquí está mezclado el trabajo que hacemos en la teoría, las diferentes unidades, está también combinado temas de consulta, también está el uso de simuladores, no habíamos llegado todavía a ese punto, no lo he explicado todavía, pero también, o claro. sea, aquí integramos todo. Es que disculpe, es que como en la práctica de química general fue distinto, pues yo pensé que era eso. Pues claro que es distinto, porque es que este curso se llama Asimismo, química orgánica, no esta química componente general. práctica. No, 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 o sea, las sesiones son para no solamente despejar dudas, sino para hacer así, ejecutar la práctica de una vez, Ah, no, en ese este es para momento. despejar dudas. Es cierto lo que dice el compañero. Ah, listo, ok. ¿Qué estaban diciendo? ¿No alcancé a escuchar? Buenas tardes, Hola, buenas tardes. Buenas tutora. tardes, ¿sí, sí te escuchan? Que siga la compañera y después le pregunto yo. Bueno, señor. Adelante, compañera. No, solo iba a decir que sí se escuchaba. Bueno, gracias. Tutora, buenas tardes. Mire, yo tengo una duda. Mi nombre es Camilo Benavides. No es acerca de ningún ejercicio, solo es una duda. Disculpe que le cambie el tema. Bueno, por mi situación laboral, o sea, realmente es complicado conectarme a las 3 de la tarde. Sin embargo, hoy logré pedir un permiso, pero muy seguramente para las dos siguientes sesiones, que son a la misma hora, no me van a dar el permiso. Yo quiero si hay alguna manera de meterse a otro grupo o ponerle un correo a alguien. Esto pues por la dificultad laboral, o sea, usted me Lo entenderá decía y al justo son los final, días miércoles. sí, lo decía al inicio de la práctica. Eso no interfiere en nada. En que ustedes no asistan a eso no interfiere en nada. La clase yo la estoy grabando. La clase yo se las voy a mandar ahorita al foro. Hoy mismo se los cuelgo al foro para que ustedes puedan escuchar toda la explicación. Entonces, como tal, no se les afecta la nota. Todas las clases se están grabando y se les manda el material correspondiente, porque sabemos de las múltiples ocupaciones que la mayoría de los estudiantes tienen y que por ello a veces no pueden asistir a las clases. Por eso es que estamos en la obligación de grabar las clases. Ah, ya. Pues sí, lo que pasa es que me conecté unos 10 minutos tarde y también la duda, o sea, solo se va a evaluar el informe como tal, ¿sí? No entiendo. ¿Cómo así que solamente se va a evaluar? Claro, con respecto a la nota, porque en otras materias asistir a la práctica sí es parte de la nota. Ah, Entonces, no, pues pero acá usted cuando me es dice que todo queda presencial, grabado. prácticas virtuales, no se afecta, en este curso no se afecta la nota por la no asistencia a las sesiones. Se evalúa solamente el producto final, que es el informe, el documento que tiene los 3 informes de laboratorio. Ujú, sí, señor. Le agradezco, tutora, Con muy mucho amable. gusto, con mucho gusto. ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos, de esta primera actividad? Bueno, entonces voy a avanzar con la otra para que
tengamos la explicación general de esta primera práctica. Espérame, busco mi correo, explicación, práctica 1. Bueno, Paula, cuéntame, ¿qué es lo que necesitas de la temperatura corregida? Es decir, todo lo que sea corrección de datos está involucrado con dos valores. Claro está, para que yo pueda corregir algo es porque a mí me están dando dos valores. En este caso sería, dos valores es de un experimental versus un teórico. ¿Ya? Entonces, en eso consiste la temperatura o cualquier variable que tú estés estudiando el tema de la desviación. Entonces, aquí, por ejemplo, para temperaturas corregidas, pues tiene que ver porque tanto el punto de fusión como de ebullición se tratan de temperaturas, es decir, de una temperatura experimental por una temperatura teórica. Entonces, en eso existe la corrección. Es decir, de los dos valores que yo tengo, uno está desviado. Entonces, la diferencia que se presenta entre estos dos valores es a lo que uno le llama temperatura corregida. Exacto. Profe, yo creo que la pregunta ahí es, en el punto de ebullición, la fórmula dice, en la guía dice, error, porcentaje de error igual a experimental menos T corregida. Ahí le cambiamos T corregida por T teórica o le dejamos nomás lo que dice ahí la guía. Yo pensé que era un error también. No. Es la temperatura. ¿Le dejamos teoría, le cambiamos o le dejamos corregida como está ahí en la guía? Le cambia. Cualquiera de las dos. Le Bien cambiamos sea a que teoría. la dejan ahí o esos van a hacer lo mismo, sí señora, correcto. Claro, ya, gracias, profe. Con mucho gusto. Estábamos aquí. Entonces voy a devolverme al informe donde ustedes deben estar recopilando y entonces nos vamos al 2, actividad número 2 de 3 que tiene esta práctica. Se llama propiedades químicas de alcoholes y de fenoles. Entonces, muy parecido a la actividad número 1, defina qué es la acidez. Tabla número 3, deben consultar estos dos datos. ¿Cuáles dos datos? ¿Cuál es la estructura química del etanol? ¿Cuál es la estructura química del resorcinol? Y entonces cuando ya hayan tenido la consulta de estas dos estructuras, entonces ya nos dice qué tan ácida, básica o neutra es la sustancia. Recuerden que cuando yo hago pruebas de acidez estamos hablando del pH y el pH es una escala numérica de 0 a 14, donde tenemos que de 0 a 6 son los ácidos, 7 es neutro, de 8 a 14 los básicos. Entonces el etanol se analizó su acidez con un papel indicador que se llama papel tornasol y cuando se untó, digámoslo así, se mojó el papel tornasol de etanol, se puso de color amarillo. Pero cuando el papel tornasol se mojó, digamos, con resorcinol, me dio color rojizo. Entonces, esto de que con una sustancia el papel se haya vuelto amarillo y con otra se haya vuelto de color rojo, lo que le está indicando a usted es una variación del pH o de la acidez de las sustancias que usted esté evaluando. Entonces, otra labor que usted tendría de investigar es referente a los cambios en el papel tornasol, es decir, los colores que indican. Por ejemplo, si yo le pongo aquí en el buscador de Google papel tornasol y me voy a imágenes, miren que es como lo que le estaba diciendo la tabla. Mire cómo cambian los colores. Entonces, cada color significa un pH en particular. Entonces, voy a correr esto aquí. Entonces, mire, que si es rojizo, un pH de 3, que si es amarillo, como un pH de 5, y así funciona el papel tornasol. Aquí solamente le estoy indicando de cómo funciona. Mire el papel tornasol cómo es original, este color, pero cuando se unta o se moja de X cantidad de sustancias, mire el papel cómo va cambiando de color y un cambio de color le da más o menos un indicio del pH que puede tener y entonces de la clasificación que usted pueda hacer de la sustancia entre ácida, neutra y básica. Bueno,
Entonces, volviendo acá al ejercicio, aquí dice, con base en las observaciones de la tabla 3, ¿cuál sustancia es más ácida, el alcohol o el fenol? Ustedes, pues de ahí del papel tornasol, ustedes pueden sacar la respuesta. Si no, pues también por una investigación que ustedes hagan de las propiedades del etanol y el resorcinol, pues fácilmente, digámoslo así, van a saber qué sustancia es más ácida. En el ejercicio 2.2, ven estas diferentes pruebas, estas que dice 2, 3, 1, 3, 2, 4 y 5, son pruebas que se hacen y que dan como pruebas que son positivas o negativas de acuerdo a lo que yo esté evaluando. Estas pruebas las explican en el segundo video que hizo la directora del curso. Entonces ustedes primero lo que deben hacer es escucharse la explicación de cómo es que funcionan cada una de estas pruebas para después comprender por qué dio negativo, por qué dio positivo con estas tres sustancias que se están analizando. ¿Cuáles son las tres sustancias? El etanol, el terbutanol y el resorcinol. Entonces, esta tabla ya está completa, así como la que veíamos ahorita de solubilidad. Ya están todas las respuestas. Ahora, con base a las respuestas de esta tabla, entonces sí es responder estas dos preguntas. Entonces, con base en las reacciones o pruebas cualitativas mencionadas en la tabla 4, ¿cuáles permiten identificar alcoholes y cuáles parafenoles? Es decir, estas 5 pruebas, 1, 2, 3, 4, 5, muchachos, es para saber si hay presencia o ausencia de alcoholes o de fenoles, que son los dos grupos funcionales que estamos estudiando. Entonces, por eso es que dice positiva o negativa. Positiva, pues que hay presencia de cuál de los dos, negativa, pues que hay ausencia de cuál de los dos grupos funcionales. Entonces, en el video, mire que la guía vuelve y le recomienda el video, le dice cada una de estas 5 pruebas para qué grupo funcional en específico trabaja, es decir, si para los alcoholes y los fenoles, entonces usted así mismo sepa si da positivo o da negativo. Por ejemplo, muchachos, vamos a mirar esta aquí que dice etanol. Ustedes ya saben por la cultura general, digámoslo así, que el etanol es un alcohol. Entonces, miren que el reemplazo del grupo hidroxilo dio negativa. Entonces, lo más probable, ustedes después con una investigación más profunda lo determinan, me dice que es negativa. Quiere decir entonces que esta prueba funciona entonces para fenoles y no para alcoholes, porque si esta prueba funcionara para alcoholes y yo sé que el etanol es un alcohol, pues esta me debería dar es positiva. Por ejemplo, claro está que dentro del estudio de los alcoholes, por favor no olviden y ténganlo en cuenta que los alcoholes se clasifican en primarios, secundarios y terciarios, así como recuerden también que las aminas y otros grupos funcionales. Entonces, aquí, de estas 5 pruebas, hay para saber si hay alcohol o si hay fenol, pero adicional, hay otras pruebas que son más específicas para, por ejemplo, decirle si hay un alcohol, por ejemplo, si el alcohol es primario, si es secundario o es terciario. O sea, como quien dice, es vital ver este video porque aquí me explican las dos cosas. Un alcohol, un fenol y los 3 tipos de alcoholes para las pruebas de identificación. La otra y última pregunta de la actividad 2 dice, ¿qué tipo de alcoholes se analizarán? ¿Se analizarán primario, secundario o terciario? ¿Cómo se sabe que es primario, secundario o terciario? Ah, pues mire, justo lo que yo le estaba diciendo ahorita, que es que esas pruebas no solamente es para decir si hay alcohol o es fenol, sino que hay unas más específicas todavía y le hablan más de la característica de la sustancia que usted esté analizando. Y a características es eso, es decir, no solamente le dice que es alcohol, sino que es de acuerdo a sus 3 posibles clasificaciones de primario, secundario y terciario. ¿Listo? Entonces esa es como la actividad número 2, hablar de alcoholes y de fenoles, de con ello saber que existe la presencia del ion hidroxilo para ambos grupos funcionales, pero que uno, que son los fenoles, es cuando está unido al grupo benceno. Si no está unido al grupo benceno, entonces el hidroxilo está en un término de alcohol como tal, ya no de fenol, sino de alcohol. Y que eso hace que notablemente cambien sus características químicas, como es por ejemplo el de la acidez.
un hidroxilo que esté unido a un alcohol o a un fenol, pues no tiene la misma acidez. Hay unas afectaciones en esa escala, que es lo que estamos estudiando, y asimismo, como comparten esa similitud del grupo hidroxilo, pues deben haber pruebas específicas para que yo no vaya a cometer el error de que porque veo un OH, entonces decir si es un OH, todos son alcoholes, o si veo un OH, entonces todos son fenoles. No, hay unas pruebas que le dicen, no, mire que el OH puede estar tanto en alcoholes como fenoles, entonces hagamos pruebas para verificar. Verificar es decir si es este o es aquel, ¿ya? Y si es aquel, es primario, secundario, terciario, lo que no ocurre con los fenoles. Mire que los fenoles sí no se clasifican en primarios, secundarios y terciarios, ¿no? Esto solamente es para el tema de los alcoholes. Entonces, muchachos, para esta actividad número 2, que se llama propiedades químicas de alcoholes y fenoles, ¿tienen preguntas? Esta es una actividad pues mucho más corta, ¿no? Pues de lo que pudieron darse cuenta, pero aún así, ¿tienen alguna duda de estas dos preguntas que puntualmente, bueno, dos no, son un poco más de dos con la definición? No, listo. Exacto, eso sí es verdad. Es vital ver el video, porque el video es el que le va a explicar cada una de estas pruebas. Ahora, el video es muy completo, eso sí es cierto, pero si ustedes también estos temas de estas pruebas la encuentran en todos los libros de que a ustedes se les ha compartido. Entonces, si por ejemplo, con el video la explicación, voy a mencionar el ensayo del Santato, no fue clara, usted puede preguntarle a Google, a un libro de química, los libros que se le ha mandado a usted para que le dé más información. Aunque como les digo, el video es muy completo, pero pues a veces uno quiere como un poco más de información, puede acceder a ella. Ejercicio número 3 se llama montajes. Ese tema que ahorita alguien me lo estaba mencionando por el chat. Entonces, ahora lo que vamos a aprender en la actividad número 3 es saber qué materiales yo debo utilizar de acuerdo a la prueba que voy a ejecutar. Yo puedo estar en un laboratorio de química y tener toda la cantidad de materiales habidos y por haber, pero la competencia que yo debo adquirir es que aunque haya mucho o haya de todo, yo debo saber qué es lo que yo necesito para la prueba que yo voy a hacer. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que nosotros hemos estudiado? Es decir, solubilidad, punto de fusión, punto de ebullición y densidad. Y cada uno de estas pruebas tiene su ciencia, tiene su misterio, es decir, tiene sus equipos idóneos a utilizar, que son los que normalmente yo encuentro en un laboratorio de química. Entonces, en estos dos videos se les explica los montajes para hacer, para el primer video, las pruebas de las constantes físicas y para el segundo video, las pruebas de reconocimiento de alcoholes y fenoles, es decir, lo que hemos estado viendo. Entonces, estos enlaces son los mismos de arriba, o sea, no han cambiado porque los videos son hasta un poquito larguitos porque pues tiene mucho contenido. Entonces, la idea ahorita es que usted, aparte de entender qué es un alcohol, qué es un fenol, qué es la ebullición, qué es la fusión, entienda es cómo lo haría usted si estuviera en un laboratorio. Entonces, este enlace es un simulador que lo lleva a usted como a un laboratorio de química virtual. Y ese laboratorio de química virtual, pues tiene todos los elementos, los materiales que usted necesitaría para hacer los diferentes montajes. Entonces, como dice aquí, el estudiante selecciona uno de los montajes vistos en el video y lo construye entonces ve el video, mira uno de los montajes, uno de tantos, es decir, usted puede escoger el montaje de ebullición, el de fusión, el de solubilidad, el que usted le apetezca, y lo va a construir. Lo va a construir es que pues
va a coger todos esos materiales que se utilizan, que si un beaker, que si un mechero, que si un termómetro, que si un tubo de ensayo, en fin, todos los materiales que se necesitan para ese montaje en especial que a usted le llamó la atención. Entonces consulta el simulador y aquí va a colocar el montaje ya completo con todos los equipos y va a colocar la imagen. Y aparte de la imagen, pues va a ser aquí coloca, perdón, dar respuesta en el espacio, montaje seleccionado, es decir, cuál usted quiso mostrar en una imagen, cuál de los montajes, el de fusión, el de ebullición, la solubilidad, la densidad, entonces aquí coloca cuál y aquí coloca la imagen como tal. Después de esto, este sería como el paso inicial, usted reconocer qué material se necesitó para ese tipo de montaje que seleccionó. Entonces ahora lo que va a hacer es responder, digamos, la primera pregunta. Y es, si un estudiante desea hacer las pruebas cualitativas de reactividad para un alcohol y un fenol, ¿es correcto utilizar un beaker y un gotero para hacer esto? Entonces, ya usted sabe qué es un beaker, qué es un gotero. Si lo ha olvidado, pues lo refuerza. Y entonces mira si para hacer una prueba cualitativa, ahí le dice de reactividad. De reactividad es como cómo reacciona el alcohol con otra sustancia o el fenol con otra sustancia. Es correcto utilizar entonces un beaker y un gotero. Es solo el montaje, no es realizar un video, es solamente colocar la imagen. No es hacer video, solo la imagen. Entonces dice, exacto, correcto, la imagen. Entonces acá pues colocan si sí o si no, pero entonces nótese que las preguntas, o al menos esta primera, es con base al montaje, a que les coloquemos nosotros a ustedes cascaritas para que ustedes digan, no, o sea, es como yo decirles a ustedes, tienen que calentar 1 litro de leche. Entonces yo decirle a usted, prenda la estufa, coja la estufa, si usted sabe que la necesita, ¿sí? Y coja esta jarra plástica y vaya caliénteme este litro de leche. Ahí usted ya sabe que no, o sea, el plástico usted no lo puede llevar a la estufa. Entonces aquí es lo mismo. Si yo le digo que usted va a hacer una prueba de reactividad, usted ya vio el video, sabe cómo se hacen las pruebas de reactividad, y ahora yo le digo que si para esa prueba usted puede utilizar un beaker y un gotero, entonces usted diga, no se podría o sí se podría. Cualquiera de las dos respuestas, que sea sí y no, pues dice argumentar. Segunda, para hacer pruebas de solubilidad, ¿qué elementos de vidriería se requieren? Entonces, vea usted el montaje de solubilidad. O si, por ejemplo, usted escogió el montaje de solubilidad y tiene la imagen aquí, pues ahora entonces haga una lista, pero de los elementos de vidriería. Mire que lo diferente que hay, porque usted aquí lo que están haciendo referencia es a los elementos que están en vidrio, porque es que en el laboratorio también tenemos elementos que están, pues que no son, digámoslo así, que están en madera, que están en plástico, que están en porcelana, ¿cierto? Entonces aquí le están preguntando es, para pruebas de solubilidad, ¿qué elementos de vidrio se necesitan y que los mencione? Y ya, muchachos, miren, se acabó esta esta primera práctica, perdón, realmente es muy corta, es muy sencilla. Entonces, ese es el motivo por el cual nos reuníamos hoy, para que, pues, ustedes ya debieron haber hecho lectura de esta práctica, de los videos, todo. Entonces, pues ahora, como ya terminé este recorrido por la práctica, pues los escucho nuevamente a qué dudas o inquietudes tienen. Yo les mando el enlace de grabación de esto, pero los quiero escuchar. Eso ya lo expliqué al principio y ya se lo han explicado a ustedes también, la entrega. Es una sola entrega, a más tardar el 3 de mayo, un único archivo con los informes de las 3 prácticas. Equivale a 120 puntos, 40 puntos más o menos por práctica, más 20 puntos de un quiz que se debe hacer. Tanto el quiz como el trabajo se debe entregar antes del 3 de mayo. Ese es como lo general. ¿Otra pregunta?
Les voy a colocar aquí por el chat, muchachos, mi Skype para que me agreguen y ahí me pueden también hacer preguntas del día de hoy. El hecho es que pues esta clase, como yo la estoy grabando, finalizamos la grabación de la explicación y yo quedo conectada por Skype para que ustedes, en la medida que quisieran ahora mismo iniciar con el desarrollo de ese informe, pues tengan la opción de preguntarme. La persona que dice que todavía no le aparece el aula, por favor debe escribirme a mi correo interno, a mi correo institucional, se lo voy a escribir aquí, con el fin ¿de qué? Mándeme las evidencias, es decir, las capturas de pantalla, donde efectivamente en su campus virtual se evidencie que no aparece el aula alterna del curso de química orgánica, porque acuérdense que esa aula está apareciendo es al final, bien abajo. Ya, entonces, mándeme fotos desplazando toda la barra hasta lo más bajo que se pueda para que se muestre efectivamente de que a usted no le han cargado y se haga la respectiva adecuación. Sin embargo, mírense en que hasta ahora usted no necesita esa aula, digámoslo así, porque toda la información usted se la ha enviado tanto al foro del aula alterna como a su correo institucional. Es decir, que el desarrollar este componente práctico, digamos, si usted no tiene ingreso al aula, no es excusa, porque igual todo se le está mandando también el correo institucional. ¿Ya? Y si por A o por B, por esas cosas de la vida, llegamos al 3 de mayo y a usted nada que le han cargado esa aula alterna y por ende no lo ha podido entregar en el link respectivo, pues al correo institucional en últimas. Pero pues bueno, necesitamos que todos los estudiantes le aparezca la aula alterna, entonces recibo por mi correo institucional todas esas solicitudes para decirle a la directora Paula Méndez que nos colabore con eso. Ya lo acabé de copiar, mi correo ya lo acabé de copiar. Ahí está en el chat. En cuanto a la asistencia, sí hay asistencia, pero pues es la de Zoom. Yo tomo la asistencia de Zoom. ¿Ya? Entonces, es eso. John Rodríguez, tengo una Una mano pregunta, tutor, levantada. antes de terminar la reunión. Sí, señor. ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta? El KISS, ¿en dónde aparece el KISS? Pues hay que revisar los documentos, ¿no? O sea, en el documento aparece el link donde uno hace KISS. ¿Me está hablando del quiz? Sí. Por eso, entonces eso está en este documento que se llama Anexo 4 Protocolo y se va al final, es decir, después de la tercera práctica. Ahí usted va a encontrar el enlace del quiz, que es este. Hay que revisar los documentos. Bueno, era eso. Muchas gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguna otra? Bueno, gracias, Lisette. Esos documentos están en el correo personal, Sí, en la profe. plataforma. Están en Profe, el correo institucional y están en el correo de la plataforma, en ambos, muchachos. Ujú. profe, qué pena. Disculpe. Tengo una pregunta. El quiz es solamente, o sea, el quiz es al final de la entrega de los otros informes, ¿verdad? El quiz está habilitado hasta el 3 de mayo y contiene preguntas de las 3 prácticas. Ok, gracias. Con gusto. Profe, si en este momento empezamos a desarrollar la práctica 1, conforme vamos desarrollando, yo le puedo ir mostrando y usted me puede ir retroalimentando o no, o solo son preguntas específicas. Sí, es decir, a ver, vamos a aclarar esto. El componente práctico no tiene revisiones parciales, es decir, no hay un foro donde usted cuelgue sus avances como si están en las otras actividades y yo le digo, sí, va bien o va mal. No, no lo tiene. Pero
lo que se hace en las sesiones de los miércoles que vamos a tener, o sea, el miércoles, hoy miércoles y los otros dos, yo sí voy a quedar conectada en Skype pues hasta las 8 o 9 de la noche para que ustedes me hagan preguntas de lo que no están entendiendo o en su defecto, pues mándenme en pantallazos y yo le voy mirando si está bien, o sea, eso lo podemos hacer, pero por hoy, o sea, ya mañana no le reviso nada de lo de la práctica 1, es hoy. Hoy sí quedo habilitada hasta 9 de la noche, quedo conectada para que usted me escriba por Skype, para que me pregunte, para que me muestre, para lo que me quiera hablar respecto a la práctica 1. Sí, señora, quedo atenta. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. ¿Otra pregunta? Ay, cómo se nota que ustedes no leen ninguno de los mensajes, es que mi Skype, eso lo tengo, eso está publicado en el curso, muchachos, desde que empezó el periodo, pero ahí está nuevamente mi Skype. Bueno, ¿hay más preguntas, muchachos, de esta práctica 1? Entonces, me parecería a mí que empiecen a trabajar, entonces en este informe revisen los videos, miren los ejercicios, empiécenlos a desarrollar para que si no entienden algo, pues tengan la opción del día de hoy para preguntarme y no dejen todo para última hora. Aprovechemos que voy a estar conectada y voy a estar atenta a cualquiera de las preguntas, de los avances, de lo que me quiera mostrar respecto a la práctica 1 el día de hoy, miércoles, hasta las 9 de la noche. Asimismo, se hará el próximo miércoles. Les explico rápidamente y quedo conectada hasta las 9 de la noche para cualquier pregunta y así sucesivamente hasta que terminemos las 3 prácticas. ¿Listo? Con mucho gusto, muchachos, agradecerles a ustedes por la asistencia. Quedo atenta por el Skype y más o menos en una horita les publico en el foro y les envío a su correo institucional el enlace de grabación de esta clase. Una hora más o menos se me demora el computador entonces para traducirme, para convertirme esta clase en un enlace y entonces enviándoselo. Con mucho gusto y agradecerles a los que pudieron asistir y cierro en este momento con 80 estudiantes, aunque tuvimos una máxima de 83 estudiantes, entonces con esa es la asistencia que me quedo. Que tengan feliz resto de tarde, empiecen a trabajar, quedo atenta y bueno, muchachos, éxitos en este componente práctico. Se cuidan. Chao.